Bueno, pues vamos a hablar de una cuestión en este martes, en fin, el día que sea, si nos ven repetido, ¿verdad?, a la que debemos de prestar muchísima atención. A esta en concreto, para aquellas personas, evidentemente, que les afecte directamente, pero en general al mundo de la educación, porque ya sabemos que muchas veces la administración tiene unos ritmos y tiene unos plazos y tiene unas decisiones que al conjunto de la ciudadanía, sobre todo a las familias que siguen más de cerca, que deberíamos de ser todas, ¿verdad?, lo que sucede en las distintas comunidades educativas, pues no acabamos de entender, y al final, por la política de los hechos consumados, pues no nos queda otra, y vemos como muy normal ya que nuestros hijos y nuestras hijas vayan a barracones, que les llaman aulas modulares, y en fin, y damos por hecho muchas veces demasiadas cosas que no deberíamos, y que no hay otra manera de cambiarlas que a través de la reclamación, de la presión, de la movilización, del estar atentos, en definitiva, para que la educación que reciben nuestros hijos y en la que trabajan pues un buen número de docentes, pues sea lo más digna posible, básicamente tanto para el que recibe la educación como para aquel y aquella que tiene que impartirla, que tiene que desarrollarse evidentemente en un entorno de trabajo pues lo más óptimo posible. Bueno, vamos a centrarnos, esto en general, y en particular en el IES Zonzamas, vamos a seguir llamándole así, que como saben ustedes, pues yo creo que fue el año pasado por estas fechas más o menos, ya a punto de empezar la matrícula y con el agua al cuello como casi siempre, pues decidió en un pispás, venga, lo reconvertimos en Centro Integrado de Formación Profesional. ¿Y qué pasa con los alumnos que no estudian la formación profesional? Venga, pues al Mercedes Medina, que lo reconvertimos en IES Mercedes Medina. ¿Y qué pasa con los alumnos de primaria de Mercedes Medina? Pues venga, para los geranios, todos. ¿Y caben? No, pero ya haremos aulas modulares, los famosos barracones. Y en esas estábamos. Y al final hemos convenido, creíamos haber entendido, por tanto, que el IES Zonzamas pasaba ya a ser el Centro Integrado de Formación Profesional, y que por tanto se trasladaban hasta el IES Mercedes Medina, bueno, pues alumnos y equipos docentes que dan la enseñanza secundaria obligatoria, la famosa ESO y demás, ¿no? Bueno, vamos a hablar, esto no es del todo así, y lo vamos a tratar de explicar con la ayuda de Eduardo Salas y de Víctor Díaz, que son docentes, que son profesores y que vienen representando a la Asamblea de Profesores de Formación Profesional del Zonzamas. Eduardo, Víctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Gracias. En fin, yo no sé si me he explicado bien todo el proceso de cómo ha sido la cosa, que digo, cómo nos lo habían explicado, la Administración, cómo nos lo había dicho que iba a ser, pero al parecer, Eduardo, Víctor, quien quiera, no es exactamente así, ¿no? Bueno, efectivamente podría haber sido un proyecto, en este caso, con una finalización exitosa, pero han dejado algo que en principio impide el que realmente tengamos lo que demandamos desde Lanzarote hace muchísimos años, un centro integrado de formación profesional. Ajá. Ya que, bueno, pues trasladan efectivamente de esta manera, no de una manera maravillosa, pero sí de una manera por lo menos consensuada, la educación secundaria obligatoria, entendiendo que educación secundaria obligatoria, tal como lo entienden en general, es la ESO y el bachillerato no se considera en este caso sino pues obligatorio, pero bueno, se traslada al bachillerato, la ESO, y se olvidan en este caso de algo que en principio también forma parte de la educación secundaria obligatoria, que es la formación profesional básica. Aunque tenga este nombre, evidentemente, es un área, un campo de educación que está integrado en la educación secundaria obligatoria y que además titula en este nivel de enseñanza, ya que tiene una cualificación profesional, pero que no titula en formación profesional, sino que tiene unas atribuciones dentro de la educación secundaria obligatoria. Ajá. Ahí me estoy haciendo un poco un lío, ¿verdad? Porque me habla de alumnos de formación profesional que deben de desplazarse, entienden ustedes, junto con el resto de alumnos de secundaria obligatoria hacia el Mercedes Medina, en principio, y que permanecen en el Zonzamas, que es Centro Integrado de Formación Profesional. ¿Qué diferencia hay entre una formación profesional y otra? Porque estos alumnos deberían de irse, por tanto, al Mercedes Medina. Solo una puntualización antes de que intervenga Víctor, que lo va a explicar mucho mejor que yo, que nosotros en ningún momento decimos que tenga que ser desplazado al Mercedes Medina junto con el resto del alumnado, porque estamos hablando de un alumnado que no necesariamente es un alumnado del IES Zonzamas. Estamos entendiendo que ellos se incorporan a esta formación profesional básica desde distintos centros que tengan el área de influencia,
No hablamos en ningún momento de que tenga que ser el Mercedes Medina el que acoja ese tipo de Eso lo he dicho yo. formación. En fin, en todo caso, que ustedes entienden que ese tipo de alumnado no encaja en la filosofía del Centro Integrado de Formación Profesional. Víctor, ¿por qué? A ver, el alumno de formación profesional básica es un alumno de 16, 17 años. Son alumnos que han mostrado dificultades o repetidores durante la enseñanza secundaria y se le ha dado la oportunidad de poder titular. Entonces, la formación profesional básica se divide, digamos, en dos grandes partes. Una parte común, que se divide en ámbitos sociolingüísticos y ámbitos técnico-científicos, científicos-técnicos, ahora no me acuerdo exactamente, y una parte profesional. Entonces, el alumno en los respectivos ámbitos pues, van a dar la materia de lengua, historia, idioma, matemática, etc. Si el alumno aprueba esos ámbitos, va a obtener una titulación, concretamente titulado en educación secundaria obligatoria. La parte profesional, pues le van a dar los rudimentos necesarios para aprender los inicios de una profesión. Si aprueban la parte profesional, pues no le van a dar una titulación de FP, le van a dar certificados de profesionalidad. Entonces, son enseñanzas de secundaria porque la titulación que obtiene es una titulación de educación secundaria, no de formación profesional. Con materias específicas para la rama, entre comillas, que haya elegido. Sí, ¿Y eso dónde se estudia, que no sea en el Zonzamas? Se puede, Sí, se puede estudiar en cualquier centro de educación secundaria. Ajá. Incluso el borrador que tiene la Consejería de decreto de regulación de los centros de educación de formación profesional, que dice, te lo leo aquí, es un borrador simplemente de que los ciclos formativos de formación profesional básica se impartirá en centros de educación secundaria de carácter público o privado. Es un borrador, está diciendo que no se da en los centros de enseñanza de educación profesional. Ajá. ¿Y ese borrador es de la propia Consejería? Es un borrador. Ya. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no quieren, dice que de forma transitoria, lo que pasa es que no sabemos cuánto va a durar esa transitoriedad, que de forma experimental Lanzarote sea la única isla que cuente con un centro integrado de formación profesional donde se dé la formación profesional básica. Ajá. Y los demás centros integrados de toda Canarias, en ninguno se da la formación profesional básica. Ya. Entonces, o sea, que nos escogen como experimentos, cosa que puede ser bueno, puede ser malo. Ustedes entienden que, en fin, que no es una buena idea este experimento. No es buena idea porque la filosofía de un centro integrado, más o menos viene a ser la siguiente: es un centro abierto, de puertas abiertas, donde van alumnos de formación profesional reglada, que hacen los correspondientes ciclos, pero también alumnos que estén en el paro, que estén apuntados en la oficina del INEM, cursos que pueda hacer la Cámara de Comercio, emprendedores que tengan una idea van allí, gente de la población general que quiera informarse sobre algún proyecto empresarial. Entonces, está concebido como un centro de puertas abiertas. Yeah. Un alumno de 15, 16 años obligatoriamente tiene que estar en el centro, no pueden salir. Entonces, y ahí hay un choque. Es un choque además legal, por ejemplo, digámoslo, ¿no? Sí, porque, efectivamente. En este caso, la custodia de alumnos menores, claro, evidentemente es responsabilidad del centro educativo. Sí, porque ahora, por ejemplo, en fin, yo que conozco la experiencia, son como muy estrictos en el Zonzamas a la hora de abrir puertas, cerrar puertas, para que entre la gente que estudia ciclos superiores, ciclos medios, etcétera, etcétera, ¿no? Por un tema más que nada de responsabilidad. En este caso estamos hablando de menores, ¿no? Pero yo creo que trasciende un poco más allá, ¿no? Porque siempre tenemos el concepto de centro integrado, centro de formación profesional, como se tenía anteriormente, hace 20, 30 años, 40 años posiblemente, ¿no? El centro integrado va un poco más allá. El centro integrado de formación profesional es porque atiende todas las necesidades de la formación profesional. No solo aquellas que son de ámbito estrictamente educativo, que en este caso sí, pero que van más allá. Es el tema de la formación para el empleo, es el tema de la formación, dentro de la formación para el empleo, la formación continua de los trabajadores y la formación, en este caso, para la formación ocupacional, ¿no? Eso choca un poco con ese modelo, ¿no? Un modelo que entendemos
que no ha asumido la Comunidad Canaria en ningún caso. Y ya tenemos antecedentes en cuanto a que se ha utilizado la isla de Lanzarote, incluso el propio centro, el IES Onsama, como experimento para introducir la LOCSE, en fin, para una serie de cosas, y yo creo que bueno, que ya está bien de que se utilice nuestra isla para experimentar, ¿no? Y el caso es que, estaba hablando el compañero Víctor del resto de los centros integrados, es que hay un agravio comparativo. Ya hay 8 centros integrados en el total del archipiélago canario. Vamos a ser el único centro que tenga formación profesional básica, que además siempre nos lo ofrecen con un carácter de transitoriedad, no diciendo qué carácter de transitoriedad o qué tiempo de transitoriedad va a ir acompañado a esa transitoriedad. No solo eso, se nos dota con una cantidad presupuestaria que en principio fue, pues digamos, aplaudida, porque sabemos las cuestiones económicas y las cuestiones que siempre nos aluden en cuanto a recortes económicos, ¿no? Se nos dota de 500.000 euros para ser centro integrado, y posteriormente hay 2 nuevos centros integrados en Canarias, no solo 2, 3 centros integrados que se presupuestan, uno en La Palma con más de 6 millones de euros, hablo de centros nuevos, un nuevo centro en Tenerife en Adeje de 7,5 millones, y uno en Arucas de 6 millones, en Gran Canaria de 6 millones, con un proyecto, además una demanda que tiene la isla de Fuerteventura, que ya tiene un centro integrado hace muchísimos años, Embajada Marcial, con una solicitud de un nuevo centro en Gran Tarajal, centro integrado. Entonces, bueno, creemos que evidentemente hay aquí un agravio comparativo. Ya no hablamos de que vamos a hacer un experimento, sino también vamos a hacer un experimento o vamos a tener una dotación casi de calderilla para la isla de Lanzarote. Y parece mentira que ni tan siquiera los responsables insulares hayan tenido en cuenta este tipo de cosas que al fin y al cabo sabemos que tienen una carga, en este caso, de responsabilidad. Cuando me hablas de 500.000 euros de dotación para Lanzarote frente a 6 millones, por ejemplo, en La Palma, me estás comentando que en La Palma van a construir el centro. Un nuevo centro. Pero no podemos olvidar que había aquí un compromiso de un nuevo centro en Maneje. Sí, no, es que efectivamente, hay que decir, para no escandalizarme demasiado, pensaba que la diferencia era... No. También es verdad que hay un centro, en este caso dotado, que es el Villa Dagüines, al que se le dota con 1,5 millones para adaptar para ampliación de este centro. De todas formas, claro, el Centro Integrado de Formación Profesional Zonzamas, en el que son ustedes los representantes de los profesores, además de todo lo que me está contando, todo esto sucede en esta época, en mayo, con prácticamente no poder hacer nada, de hecho casi consumado, ¿no? Es que la matrícula, la prematrícula, etcétera, etcétera. ¿Qué les dicen la Administración Educativa? ¿Que habrán ido a la Oficina Insular de Educación? Claro. La Consejería, bueno, todo este proceso empezó hace un año, prácticamente hace un año, y la Consejería siempre ha ido atrás, informando en el momento en que se cumplían los plazos para que el profesor no pudiera reaccionar. Hace un año fue así de repente, dice, mira, para el próximo curso ustedes son centro integrado. En ese proceso, que ha habido la lucha de los profesores de enseñanza secundaria para que se trasladase en bloque al Mercedes Medina, lo han conseguido, me alegro por ello. Y sí, han ido apagando fuegos conforme se iban creando. Y siempre era la idea, o nos hacían vender la idea de que también se iba la formación profesional básica. No nos decían dónde. Vale, donde puede, porque cualquier centro de educación secundaria puede acoger la formación básica. En cumplimiento de su propio reglamento. ¿Qué pasa? Que 2 semanas antes de la matrícula se comunica diciendo, no, la matrícula al próximo año son primero, segundo de cocina, servicio y mecánica, carrocería, se queda, y segundo de electricidad, se queda. 2 semanas antes de la matrícula. Sí, a eso ya hace que cambiemos nosotros nuestra posición. Si se nos están vendiendo algo que no contábamos. Claro. Entendemos que aquí hay una... Pero sí, perdón, ¿y ellos qué dicen? ¿En la consejería qué respuesta da? Sí, bueno, ha habido una reunión con el viceconsejero, vino atendiendo a ese primer escrito que nosotros hicimos, ¿no?
solicitando una reunión para que, si bien se había tenido en cuenta toda la comunidad educativa, y que además nosotros no intervenimos porque entendíamos que evidentemente esto era una cuestión de traslado de un tipo de alumnado o de un alumnado que en principio creíamos que tenía que ser por la vía en que estaba haciendo, ¿no? Pero evidentemente la reacción fue la de decir, bueno, pues vamos a hacer un centro integrado a medias, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Hasta qué año? Y sí es verdad que hay un primer contacto con la viceconsejería en la que nosotros optamos, no es que optáramos, entendíamos que en un proceso que entendemos, un proceso transitorio, podríamos entender que los segundos cursos, estamos hablando que la formación profesional básica es de 2 años, que el segundo curso, que son alumnos que ya son alumnos del Instituto Sonsama, y que van a continuar en ese segundo curso, podrían continuar, pero con un carácter de extinción, es decir, que los primeros, efectivamente, porque son 2 grupos de 20, estamos hablando de 40 alumnos, progresivamente, ¿no? Fueran asignados a cualquier otro IES, porque vuelvo a repetir, cualquier IES puede asumir, y no es competencia nuestra, en ningún momento ni queremos hacerlo, decir en qué centro deben estar ubicados. Tienen que estar, claro. Porque ellos siempre justificaban el tema de los espacios, el tema de la familia profesional, en fin, todo aquello que sabemos perfectamente, aquellos que tenemos un carácter profesional del desarrollo de la formación, que no es ningún obstáculo para que eso sea trasladado. Es más, siempre le proponemos incluso soluciones. Hace menos de 10 días estuvo aquí el director general de FP y bueno, se le propusieron unos espacios, incluso ni tan siquiera dentro de la red de centros de enseñanza pública. Y no ha habido ningún tipo de respuesta. Nosotros es que ya no sabemos, porque no entendemos la incapacidad de respuesta. Y ante esta situación, ¿cuál es la hoja de ruta de ustedes? ¿Qué les queda? ¿Qué han pensado para tratar de desbloquear esta situación que, recordemos, es inédita, ¿no? Y que, bueno, seríamos experimento en la isla, ¿no? ¿Qué piensan hacer? Primero, estamos sometidos a lo que diga la Asamblea. Nos convocaremos en Asamblea y ahí decidiremos qué medidas. Ya se están barajando algunas medidas que yo he hablado con algunos compañeros, se están planteando de que dimisión de todos los cargos, o la renuncia, sino dimisión, renunciar a los cargos, piensan renunciar, o incluso no asumir aquellas actividades que son voluntarias. Es decir, dentro del Centro Integrado de Formación Profesional hay actividades que son voluntarias, las tenemos que asumir voluntariamente. Pues todas aquellas actividades que sean voluntarias no las vamos a asumir. Por tanto, coordinarnos con la Cámara de Comercio, coordinarnos con empresarios, son actividades que se le asigna a un profesor o a varios profesores, pero de forma voluntaria. Pues actividades, pues no. Y todas aquellas actividades o medidas que la Asamblea decida. Hay un poco, bueno, se ha ido un poco más allá en cuanto a la trascendencia que pueda tener, porque si efectivamente es una cuestión económica, es una cuestión de incapacidad, en este caso, por parte de los responsables, de poder trasladar ese alumnado, lo que sí decimos es, bueno, pues no nos convierta en centros integrados, al menos de momento. Vamos a seguir funcionando como IES Sonsama, con los grupos que la propia administración ha creído que debemos de atender. Y bueno, vamos a seguir con la infraestructura y la capacidad que tiene un centro de educación secundaria como otro más. Porque, en fin, entre muchas diferencias, que supongo que habrá más, pero a mí una que se me ocurre es la de la responsabilidad del docente frente a los menores, ¿no? En este caso, ahí el marrón, vamos a hablar así, lo tendría el equipo directivo, evidentemente. Si abres la puerta, si no la abres, si se te fugan, si no se te fugan. Siendo un centro integrado de formación profesional, eso no tendría que ocurrir, porque todo el mundo ya es, en fin, responsable, mayor de edad, etcétera, etcétera. Pero en este caso se juega pues con esa doble. Si sigue siendo un IES, pues evidentemente ya todo eso se tiene en cuenta, BDLs, no sé qué, seguridad, para acá y para allá. Se le ha propuesto a la consejería, sí. Este año déjenos como IES, seguimos con la formación profesional básica, y el próximo año, o cuando usted considere que la formación básica ya no debe estar ahí, conviértanos en un centro integrado. Claro. Sí, bueno, también otra de las medidas es que para ser centro integrado hemos tenido que pasar una serie de auditorías
auditoría y tener un certificado de calidad, pues también se ha planteado la posibilidad de salirnos de ese certificado del ACMEC. Cumplimos esa condición desde el año 2004, o sea que ya en Hemos ese estado momento... trabajando para ser centro integrado desde hace ya muchísimos años. Efectivamente, desde el 2004 estamos... ¿Y de cuánto alumnado estaríamos hablando? Del alumnado de formación básica que se tenga que mover primero, pues serían unos 40. 40 alumnos, 2 grupos de 20 alumnos que serían trasladados... Los de primero nada más. Ajá. Uy, no estaría pensando También teniendo en cuenta que no es alumnado del IES Onsama, que es curioso porque hemos visto ese periodo de prematrícula que se ha abierto desde el 4 de abril, en el cual, porque esto, es decir, el alumnado que viene a una formación profesional básica es a través de un informe, en este caso, de los claustros o los ciclos. No, en este caso del equipo de orientación. Los equipos de orientación de los IES, ¿no? Exactamente, y que hay una propuesta. Hay propuesta de 4 alumnos en todo el IES Onsama, 4 alumnos de secundaria, que se les propone para la formación profesional básica, y de esos 4, solo uno se matricula en nuestros ciclos, en la formación profesional básica que nosotros ofertamos. Porque por el ámbito geográfico pueden optar por algunas otras que tengan otros IES de la zona. Pero bueno, Sonzama en ese sentido tienen ustedes muy buena fama, ¿no? También hay que... gente... Pero claro, ustedes fliparían diciendo, no, tú no te puedes matricular aquí, esto no es aquí, ¿no? Nosotros ya somos integrados y tal, y otros no, es que me han dicho que sí. Es que trasladar 40 alumnos es fácil. Hay aulas, talleres en otros centros, sin mencionar, donde perfectamente se pueden trasladar. Claro. Pero bueno, insistimos incluso que ustedes... la infraestructura que necesitan no es tan compleja como la infraestructura que necesita un ciclo formativo. Pero que en todo caso ustedes no mantienen una postura radical, es decir, lo acaban de decir, nos mantenemos IES un año más y ya se verá. O sea, que no hay... o simplemente elimine usted, bueno, suprima los primeros, convierta en un centro integrado, pero supriman los primeros. Claro. Y estaremos de forma transitoria durante un año hasta que se termine. Sí. Perdón, Eduardo. Sí, no hay que olvidar algo, es decir, que porque se ha trasladado a través de la interpretación, yo entiendo que una interpretación en este caso sesgada de algunos escritos, el que nosotros no queríamos dar clases al alumnado. Ese alumnado va a estar atendido por el profesorado del IES Onsama, es decir, si la familia profesional por la que se opta, porque no podemos olvidar de que la formación profesional básica se oferta en base a lo que realmente la administración considera que debe ser la oferta. No tienen la oferta de toda la formación profesional básica, el catálogo de cualificaciones. Hay algunas que pueden estudiar aquí, otros no. Ellos creen que es cocina. Solo el Departamento de Hostelería y Turismo en la isla, el único departamento que existe en el IES Onsama, y si sigue apostando por lo que es la formación profesional básica de cocina y servicio, va a ser el profesorado. Nos vamos a desplazar a darle clase en aquel centro que decida la administración, y lo haremos encantado, como lo hemos hecho durante todos los años en que hemos tenido de las cuestiones que en una isla dedicada, bueno, hemos hablado muchísimo de eso, sería otro debate, ¿no? Dedicada pues al turismo, al sector servicios, la única referencia pública de hostelería y turismo sigue estando en el IES Sonzama, cuando antes existía la escuela, el restaurante escuela del Fondeadero, y más allá la escuela de hostelería, y en otros lugares hoteles escuela, restaurantes escuela, y aquí pues pública la referencia esta. En fin, pues Víctor y Eduardo, muchísimas gracias por haberse acercado aquí. En la medida que les podamos ser útil siempre en aras de una mejor calidad en la educación, pues aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Pues enseguida completamos la propuesta del día, lo vamos a hacer con la tertulia, en la que seguiremos hablando seguramente de esta cuestión con los periodistas Saúl García, Domingo Rivero, y nos acompañarán también hoy Pedro Suárez y Borja Rubio. Hasta dentro de un momento.